Ok. Sí, aquí. Muy bien, entonces quisiera ver si todos están viendo primero la presentación. ¿Están viendo? Sí. ¿Y se escucha bien? También, por supuesto, porque me han respondido. Gracias. Vamos a continuar entonces la presentación de las aducciones por gravedad. Ayer habíamos quedado aquí, más o menos. Es cierto, les había dicho que toda aducción que va a un tanque se calcula con el caudal máximo diario. No importa si este tanque es elevado o es el tanque de la planta de tratamiento. En todos los casos en que vaya un tanque, siempre voy a calcular con el caudal, con el, ¿qué se llama? Con el caudal máximo día, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, no se olviden eso, voy a calcular siempre con el caudal máximo diario. Entonces, eso es lo importante, que ustedes tengan que saber nada más, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos eso, ya está, suficiente. Entonces, ahí andamos entonces, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, como les he dicho, que saber y se acabó. Ahora vamos a ver un cachito, por favor, que aquí me estoy peleando con las presentaciones y con los alumnos que van entrando tarde. Ok, listo. Bien, entonces cualquier cosa que va hacia la red de distribución va con el caudal máximo horario. A veces tengo tanques que pasan la red de distribución y aquí hay un tanque detrás de la red de distribución. Esos se llaman tanques de cola. Esos tanques de cola también se calculan entonces con el caudal máximo diario, porque como son parte de la red de distribución, entonces no hay duda que un tanque de cola que tiene este caudal y que va pasando primero por las casas y después llena un tanque, ese caudal también entonces es el caudal máximo horario. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Cuando tengo una captación, voy a botar directo a la red, entonces todo lo que entra a la red siempre voy a hacer con el caudal máximo horario. Eso me tengo que acordar siempre, ¿no? Todo lo que entra a la red siempre lo voy a hacer con el caudal máximo horario. Muy bien. Habíamos visto en alguna diapositiva anterior, y permítame retroceder entonces a alguna diapositiva anterior, que necesito esta presión de llegada. Esto es a medida que se va abriendo la valvulita esta, entonces voy hasta que se instala, cuando se ha abierto completamente la válvula, se va a instalar esta piezométrica y entonces voy a tener la presión residual, la cual la voy a quemar con la propia válvula, la quemo totalmente, porque va a salir a la atmósfera después de la válvula, sale entonces a la atmósfera y entonces ahí quemo toda la presión remanente. Pero yo quiero realmente llegar aquí. No quiero llegar aquí, ¿no es cierto? No quiero que después de abrir todo, si en el supuesto caso de que aquí abriría toda la válvula, todavía la presión está aquí arriba. No quiero que la presión esté arriba, quiero que la presión esté nomás en esta parte roja, ¿no es cierto? Ya ha abierto toda la válvula y todavía está por aquí arriba, entonces en este caso esto está más arribita, habiendo abierto absolutamente toda la válvula y no quiero eso. Como no quiero eso, entonces voy a hacer una combinación de tuberías. Entonces yo quiero perder de tal manera de que aquí tenga una presión residual que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces voy a combinar tuberías, voy a una tubería bastante gruesita, ¿no es cierto? Y la siguiente tubería. Entonces la tubería que es más de diámetro mayor pierde menos. Entonces, su línea piezométrica es más tendida. En cambio, para el mismo caudal,
La tubería de diámetro menor, entonces, tiene esta pendiente, que es una pendiente más parada, ¿no es cierto? De tal manera que la combinación de las dos pendientes me va a dar esta presión residual que yo requiero. Aquí, esta presión residual, esa es la que quiero. No quiero más, ni quiero menos. Para ello tengo que hacer entonces una combinación de tubería y yo tengo que saber qué largo voy a tener diámetro mayor y qué largo voy a tener diámetro menor. Eso voy a tener que saber. Entonces, de tal manera que la suma de las pérdidas de carga, esta HF1 más esta HF2, den la HF total desde aquí hasta aquí, que es lo que yo requiero. Vamos a utilizar, en este caso, la ecuación de Hazen-Williams. ¿Puedo utilizar la de Manning? Sí, puedo. ¿Puedo utilizar así? Sí. La de Strickler también. La que quieras. Siempre y cuando, ayer ya te he leído, ¿no es cierto?, estés dentro de los rangos bajo los cuales se ha hecho la, la experiencia. ¿No es cierto? Manning, ya les he dicho, Manning no sirve para 2 pulgaditas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta Hazen-Williams no sirve para 2 pulgaditas. ¿Para cuánto sirve Hazen-Williams? A ver si se acuerdan. 60 pulgadas será el límite superior. ¿El límite inferior cuánto es? 8. 8, exacto. 200 milímetros. ¿No es cierto? Eso tienen que tener en la cabeza. Cuidado que sea pregunta de examen. ¿No? Entonces, de 8 a 60 pulgadas. Entonces, bueno, digamos que voy a estar dentro de ese rango. Entonces voy a tener esta J. JQ028CD. Estoy despejando la J de la ecuación de Hazen-Williams. Esto es al 1.85. Si L, esta L, hacemos por cada 100 metros, porque aquí hay una L todavía, entonces puedo expresar que J es HF sobre L, entonces sobre 100, entonces voy a tener J por ciento, ¿no es cierto? Entonces, HF1, H total, es la pérdida de carga esta más esta. Y entonces HF1, aquí, despejando HF, es J por L. Si despejo aquí, HF es J por L. Pero L en un caso es este, L menos X por ciento. Y L en otro caso es este, ¿no es cierto? X por ciento. Entonces, yo puedo reemplazar en esta ecuación y me da esta expresión. De tal manera que 100 veces H es J2 por X, J1 L menos X. Y entonces aquí yo puedo despejar X porque tengo normalmente todo el largo de la tubería, la tengo. Esto es dato, J es dato, J2 es dato. Y aquí lo único que H es dato porque quiero perder desde aquí hasta aquí. Entonces lo único que estoy despejando es esta X y nada más. Esto lo puedes hacer entonces de esta manera, que es la manera aritmética, digamos, o algebraica, de poder resolver estas ecuaciones, ¿no es cierto? L menos X va a ser obviamente la de tubería de mayor diámetro. ¿Por qué J conozco? Porque yo pongo el diámetro. Si yo pongo el diámetro, sé entonces cuánto por ciento va a perder ese diámetro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Hago esto nomás, pues, y lo divido en 100, ¿no? Esto, tengo el caudal, tengo C porque sé qué tipo de tubería voy a poner y tengo el diámetro porque yo estoy poniendo el diámetro. Tú vas a poner el diámetro. Entonces, todo esto es conocido. Lo divido entre 100, tienes J. Entonces, tienes J1 y J2 para los pérdidas de carga en porcentaje de los diámetros que tú estés intentando usar. Entonces, la manera determinística de hacer esto es utilizando estas ecuaciones. El día sábado vamos a hacer los ejercicios porque los sábados son para ejercicios. Existe una manera gráfica también de hacer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces tú en el AutoCAD arrojas arrojas este otro y ya está. No sé si aquí lo tengo, vamos a ver si aquí lo tengo.
Este es. Bien. Creo que no es este, ¿no? Este es entonces la planilla que vamos a utilizar para poder hacer mediante dibujitos. Entonces, el J, como verán, es el J que les estoy enseñando, ¿no es cierto? Que es, y lo voy a dividir entre sí, como están viendo acá. Entonces tienes para el mayor diámetro L menos X y para el menor diámetro es X nomás. Esta es la ecuación de Hazen-Williams, ¿no es cierto? J por ciento y metros por cada kilómetro, ahí tienes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar dos diámetros, J1 y J2, siendo J1 el mayor de ellos y J2 el menor de ellos. Para un mismo caudal, vamos a poner la tubería, el diámetro inicial. En realidad aquí no, ni siquiera necesito el diámetro porque aquí los estoy calculando los diámetros. ¿Ya? Ahí los voy a calcular los diámetros. Lo que sí necesito son las cotas. Cota de salida, cota de llegada y la presión residual, además de la longitud total del tramo. ¿No es cierto? Y entonces yo voy a saber si tengo la presión residual de 20, ¿no es cierto? Tengo que saber entonces qué cosa tengo que perder, cuánto tengo que perder. Voy a perder entonces de la cota de salida menos la cota de llegada 250 menos 150, voy a poner aquí para que sea 100. 250 menos 150 es 100. 100 tengo para perder, pero tengo que quedarme con 20. Entonces 100 menos 20 tengo los 80 que quiero perder. ¿No es cierto? Es eso. Entonces quiero perder la altura 80. Con respecto a este 80 voy a calcular esto. Una vez que haga esto, ¿no es cierto? Voy a calcular, voy a comprobar de qué se hace eso y voy a llevarlo al AutoCAD a través de esto. ¿No es cierto? Entonces, ya les voy a enseñar cómo se hace para llevar al AutoCAD. Y con el AutoCAD yo puedo entonces agarrar y diseñar gráficamente la pérdida de carga y la combinación de diámetros. Y es la manera correcta de hacerlo, les diré, con el AutoCAD. Esa es la manera que muchos softwares lo hacen. Solamente que aquí ustedes van a tener el software con detalle y van a saber por qué digo mucho, muy poco. Eso el día sábado, por favor, porque esta no es clase práctica, sino es una clase solamente de teoría, de teoría. Listo. Continuamos. Entonces, seguimos acá. Hago la combinación de tuberías tal cual hemos hecho. Ahora vamos a ver una pregunta que generó el día de ayer, ¿qué es la presión negativa? La presión negativa indica entonces la ausencia de energía gravitacional para que haya el flujo en la aducción. ¿Cuándo se presenta energía negativa? Aquí está, este es el eje del tubo, ¿no es cierto? Y la línea piezométrica está por debajo del eje del tubo, del eje de la tubería. Entonces la línea piezométrica no la ves, es un cálculo hidráulico. Lo que sí vas a ver en el terreno es esta tubería tú la vas a colocar.
Y vas a calcular esta línea piezométrica de carga dinámica. Y verás entonces que en este punto la línea piezométrica está por debajo del eje de la tubería. En ese caso, aquí, en toda esta zona, a partir de aquí hasta aquí, ¿no es cierto? Primero se me genera un bolsón de aire aquí arriba, y si pasa el agua, pasa por efecto de succión. ¿Se acuerdan cuando queremos, por ejemplo, trasvasar gasolina de un recipiente a otro? Metemos una manguerita, chupamos, hacemos succión, ¿no es cierto? Y si no nos tragamos la gasolina, bien, ¿no es cierto? Pero ahí después bajamos la tubería, ¿no es cierto? Y automáticamente empieza el flujo de agua. Eso lo hace por succión, por presión negativa. Entonces, en esta parte de abajo, se me genera ese efecto, el de succión, el de presión negativa. Es como si hubiese chupado con una manguera algo y entonces está chupando de acá, de la parte anterior está chupando, ¿no es cierto? Y se me está generando una presión negativa en este lado. Eso tiene un límite. Si la presión negativa es demasiado grande, primero va a empezar a temblar esto. La tubería va a empezar a temblar en cierto momento. Y si pasa el tembleque, de repente puede hasta implosionar la tubería por la presión negativa. No quieres ninguna de las cosas. De hecho, la norma te dice que jamás debes tener esta situación. La línea piezométrica siempre tiene que estar por encima. Por eso es que aquí puedes tener una tubería y después combinas la tubería y aquí tienes otra tubería. De tal manera que la línea piezométrica siempre esté al menos 2 metros de columna de agua por encima del eje de la tubería. Si tengo eso, entonces estoy asegurando que en todo el trayecto voy a tener siempre una presión positiva, que me lleve entonces a que las aguas vengan de un punto al otro sin mayor problema. ¿Cómo haces el cálculo hidráulico? Primero tienes que hacer el análisis estático. ¿Cuándo es el análisis estático? Haces cuando la tubería no está funcionando, pero está llena de agua. De repente acá has cerrado una válvula y la tubería está llena de agua. Y entonces se te instala la carga estática. No necesariamente, ni siquiera está la válvula aquí abajo que se llama cerrada. Si esta casita representa una ciudad, 2, 3 casitas de una ciudad o 4 están funcionando, qué sé yo, se están duchando a las 3 de la mañana, pero el resto de la ciudad no. Entonces la línea que se instala es muy cercana a la línea estática. Y entonces de noche esta tubería va a estallar. Ayer me decían, una de sus compañeros creo, ¿no? Que me decía que en Colcapiro había sucedido eso, ¿no? ¿Cómo le ha ido en Colcapiro después? Hoy día ya no había nada ahí. En la No había noche fui, nada, no, ya no había tema de agua. ni agua. Les decían No, o sea, cortar el no agua. había, no había el tema de que estaba saliendo agua ahí por las calles. Y ya no. Ya no. Entonces han debido arreglar. Yo creo que sí, porque la anterior semana como 4 días estaba corriendo agua por las calles. Entonces no les están dando agua. Porque no han debido arreglar. Se necesitan válvulas y las válvulas llegan en 60 días, no son válvulas que se tengan en el mercado. Hay que importar válvulas. No debe estar entrando agua al tanque, ¿no? Pero si 4 días ha rebalsado el agua, pucha, nadie ha reportado eso, ¿no es cierto? Nadie ha sabido eso. Solo ustedes, los que viven ustedes, los que viven en Colcapiro, han sabido eso, ¿no es cierto?
Pero eso es consecuencia de esto, que se te ha instalado entonces la altura estática. Entonces, tienes dos análisis. Tienes el análisis estático y también tienes el análisis dinámico. Es cuando, ¿no es cierto?, tienes pérdidas de carga. ¿Y cuando tienes pérdidas de carga? Cuando empieza a funcionar esto. Entonces, por ejemplo, del embalse de compensación de Misicuni al tanque de Colcapiro, has abierto la línea y entonces se me presenta esta línea piezométrica. Y aquí con una presión remanente. Cierras la entrada al tanque y se me presenta la línea estática total. Necesito que ganas esta presión más. Y es posible que por aquí, si no aguanta el tubo, se va a reventar. ¿No es cierto? Entonces, es eso lo que tienes cuando estás con la presión dinámica y cuando estás con la presión estática. Hablando de presiones, ¿no es cierto? La presión en cualquier punto de la red, como les he dicho, no puede ser menor a 2 metros de columna de agua, sin contar el inicio ni el final de la aducción, porque al inicio de la aducción vas a tener la altura de agua que se presente en el reservorio. Y al final la vas a quemar la, la, la presión remanente, a pesar de que incluso al llegar al tanque tienes que llegar con cierta presión. Y esa cierta presión es no menos de 2 metros de columna de agua. Si le calculas la llegada al tanque con exactitud 2 metros de columna de agua, te vas a fregar. Porque siempre hay cosita que no tomo en cuenta. Entonces, nunca le metas 2 metros de columna de agua, métele 5 metros de columna de agua. Si no has tenido en cuenta alguna cosita, esos tres, que es el coeficiente de ignorancia, ¿no es cierto?, van a absorber cualquier macanita. De hecho, en la tubería de bombeo que estoy haciendo ahora, en las dos, he hecho 4 estaciones de bombeo para el distrito 9 y ahora voy a hacer una estación de bombeo más. En toditas le meto mi coeficiente de ignorancia, se llama coeficiente de ignorancia Rocha, y le meto 10 metros de columna de agua más. Si no hay 10 metros, ponle nomás 10 metros más. Esos 10 metros más me han salvado el cuello varias veces, ¿ya? Porque hay cosas que no las ves, ¿no es cierto? Y que puede ser que si no las tomas en cuenta y tomas cabalingo, de repente te va a ir mal. Entonces, no le va a hacer daño, no va a influir, digamos, en la potencia de la bomba, va a ser la misma la potencia de la bomba. Lo que sí va a influir es en cuánto de presión de llegada vas a tener y eso te permite, por ejemplo, colocar una valvulita de control de nivel en el tanque. Esa valvulita de control de nivel pierde carga, pierde como 2 o 3 metros de carga, ¿no es cierto? Y si no has calculado eso, no vas a llegar con agua al tanque, eso sería grave. Pero si le has puesto 10 metritos el coeficiente de ignorancia, que yo le digo, entonces los 3 ya están metidos ahí, vas a llegar con 5, con 4 vas a llegar, no importa, al tanque, ¿no es cierto? Entonces es eso. Tienes nuevamente, estoy insistiendo tanto en esto de la línea de carga. Aquí tienes la isométrica y nunca menos que 2 metros de columna de agua. Entonces, si esto lo agrando, del eje de la tubería a la línea piezométrica, siempre, de los siempre, debe haber como mínimo 2 metros de columna de agua. Muy bien. Aparte de ello, existen ocasiones en las cuales tú debes colocar válvulas purga, ¿no es cierto? Tienes que colocar porque si no, ya también vas a tener aire. Veamos la localización de purgas. Un cachito aquí. Eso es. Un segundito, por favor. Ajá.
Quiero mostrarles, tenía por ahí preparado un videito de cómo se forma el agua, ¿ya? O el aire. Un segundito, por favor. Ujú. Ya. Vamos a ver una clase de la Universidad Politécnica de Valencia, por favor, acerca de el aire, la formación de aire en los conductos de agua. En este momento los vemos. Ok. Ahí va. Entonces, la profesora es obviamente profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Ya? Y vamos a escuchar entonces su presentación. ¿Ya? ¿Se está viendo la introducción a la profesora, la foto de la profesora? ¿Sí? Sí, se está viendo. Ingeniero, se ve. Y ahora vamos. Inge, no se escucha el audio del video. Ya. A ver, vamos a ver si aquí si vamos a escuchar el aire, el audio del video. Si no se va a escuchar, estamos fregados, voy a tener que... Ya. Entonces... Segundito. Ahora, ¿se ha escuchado? No, Inge. Chicos, ¿no se escucha? No, no se escucha, Inge. Ya. Un segundito, voy a intentar corregir. Ujú. Qué pena.
Bueno, esto en otro software sí se da muy rápidamente, pero aquí creo que no tanto, no es suppression. A ver, vamos a ver si ahí abajo va a aparecer a ver si puedo hacer eso. Veamos si ese es el tema. Lo dejo. Parece que no voy a poder hacerlo. Oh, qué pena. No se escucha, ¿no? ¿No se ha escuchado nada? No, Inge. La verdad es que no sé cómo tratar eso en Zoom, en Teams, quizás en Zoom podría ser, pero no es el caso ahora. Vamos a tener que saltarnos esa presentación y otra más que tenía de aire, de flujo de aire, porque son presentaciones muy bonitas y no puedo hacerlo porque obviamente no están disponibles. Vamos a ver entonces otro. Bien. Ingeniero, disculpe. Y que si Sí. lo sube al ¿Podría- Classroom Sí, eso mismo. y después Es demasiado grande. o el link nomás, Inge. Y no sé de dónde será el link. Mi hijo estudia en la Politécnica de Valencia y me lo han mandado. Ah, Eso ya es. está bien. Entonces, esa es la macana. Voy a intentar en algún momento, es que ustedes son más de 100 y no puedo utilizar Zoom. Tengo que utilizar, que se llama Teams. Esa es la desventaja. Pero voy a investigar cómo hacemos en Zoom, no se preocupen. Y voy a intentar ver qué es lo que está pasando. Bien. Cuando hacemos localización de purgas, entonces tenemos que ver cómo vamos a sacar el aire del sistema. Si, por ejemplo, tenemos un bombeo, en la estación de bombeo ya tengo que tener una purga principal, acá. Meramente en la estación de bombeo ya tengo purga. Y cada bomba tiene purga, además. Tienes de cada bomba una purga y de una purga principal en el manifold vas a tener. Entonces, a partir de aquí, en todo aumento de pendiente, aquí vas a aumentar la pendiente, hay una purga, hay un purgador, aquí ves trifuncional, cinético o un purgador es la purga más simple, ¿ya? En Bolivia casi todos son trifuncionales, ya las válvulas admiten aire y expulsan aire también, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en toda parte superior tengo que colocar purga. En toda parte inferior tengo que colocar drenaje. A veces los gringos colocan cada 500 o 600 metros esto, una purga. ¿De acuerdo? Y en cruces de carretera, aquí purgas, en todo lo que es sifón, purga y purga, porque aquí se me va
a acumular el aire. Y si se me acumula el aire aquí, no va a poder pasar el agua. El aire es un fluido compresible, se va a comprimir y va a llegar un momento en el que no va a dejar pasar el agua. No se olviden que con aire comprimido puedo levantar un avión, ¿no es cierto? Un poquito de agua, obviamente no vas a dejar pasar. Entonces, cada instrumento o medida o medidor de caudal, sobre todo, tiene que tener un purgador de aire, si no va a estar igual que tu medidor de agua de CEMAPA, va a estar midiendo aire y nada más. ¿No es cierto? Entonces, principalmente, ¿dónde voy a tener puntos altos? En todo punto alto, sí o sí voy a mantener una purga. En todo punto alto. En todo punto alto. En toda salida de una estación de bombeo, sí o sí. Son los dos principales. Los otros te ayudan a manejar la red. Aquí también, cuando se me presenta este tipo de singularidad, cuando tienes un sifón por acá, ahí también debo tener cuidado con los purgadores de aire. Cuando estás llenando, qué sé yo, una tubería, la tubería pues no está llena de nada, está llena de aire. Tienes que empujar poquito a poquito todo, ¿no es cierto? A ver, vamos a mostrarles un poquito más de una cosa que tenemos, que he hecho últimamente. Vamos a ver si tengo el proyecto del distrito, ¿ya? Proyectos. Distrito 8 y 9. Ahorita les voy a mostrar algo bien interesante. No, no es este. Caramba, no están. Mis fotos de las estaciones no están. No está. Qué pena. ¿Dónde he venido a parar mis fotitos de las estaciones de bombeo? Bueno, cuando estemos pasando estaciones de bombeo, les voy a mostrar entonces las fotografías de los diferentes estaciones de bombeo que hemos tenido, donde vamos a colocar, y lo que quería mostrarles
es en realidad la colocación de las purgas, ¿ya? En este caso no puedo mostrar lo de las purgas debido a que no encuentro las fotografías, pero las voy a encontrar, no hay problema, porque eso debo tener, en otro lado debo tener mis reportes fotográficos. Entonces, eso es en cuanto hace a las aducciones por gravedad, nada más. Lo único que falta es hacer el diseño de las aducciones por gravedad. Y después vamos a hacer el diseño de las aducciones por bombeo y con eso ya estaríamos, digamos, copaditos con las aducciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Todo claro, Inge. Ya, ok. Entonces, déjeme ver un cachito más. No, son las estaciones de bombeo. No va a dar. No, estas son las... no están. Ok, no las tengo, tengo los planos eléctricos y los planos que se llama estructurales de las estaciones de bombeo, pero no tengo más nada. Bueno, hasta ahí nomás entonces vamos a hacer hoy día. El día sábado vamos a hacer ejercicio, por favor. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Se cuida. Chao.